Buenas tardes y bienvenidos todos a este foro. Desde el mes de julio, el Ministerio del Trabajo inició el Diálogo Nacional por el Futuro del Trabajo en el Ecuador, Juntos por el Trabajo, con el objetivo de contar con un plan de acción nacional con visión a largo plazo que contenga los planteamientos de reformas y decisiones que generen trabajo, que permitan tener relaciones laborales justas y que eliminen las barreras para la formalización del empleo. Durante los últimos meses, con la llegada de la pandemia que impactó de forma general en el nivel de desempleo a escala mundial, la OIT publicó en abril del 2020 un informe en el que calculó la pérdida de 195 millones de empleos. En este contexto, hoy analizaremos con un experto internacional el impacto del COVID-19 en el mercado laboral. Saludamos a Sharian Moreno, viceministra del Trabajo, Yesaena Barrete, subsecretaria de Trabajo, quien nos acompañará como moderadora del encuentro, y a nuestro ponente, Alfredo Aspra. Alfredo es abogado, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos del Departamento Laboral. Es socio responsable del área laboral de Andersen en España, así como de la práctica a nivel europeo de la firma y miembro del Board Global de Employment. Abogado en ejercicio con más de 19 años de experiencia en el ámbito del derecho del trabajo en asuntos colectivos y litigios. Dentro de la disciplina laboral, es experto en operaciones de reestructuración empresarial, negociación colectiva, asesoramiento sindical y práctica forense, entre ellos conflictos colectivos, alta dirección, litigios colectivos y competencia desleal. Bienvenido, Alfredo. También saludamos a los medios de comunicación y a todos quienes se han sumado a este encuentro que busca contar con perspectivas claras que permitan mejorar las condiciones laborales en el país. Asimismo, agradecemos sus interacciones en redes sociales con el hashtag Juntos por el Trabajo. En este momento invitamos a Sharian Moreno, viceministra del Trabajo, para dirigirnos unas palabras. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias, Alfredo. Bienvenidos todos. Bueno, en representación del señor ministro de Trabajo, que tuvo que por motivos de urgencia salir por un tema de presidencia, el día de hoy no puede estar aquí, pero damos la bienvenida a Alfredo Aspra. Él es un experto, como ya bien había manifestado María José, es un experto internacional. El día de hoy justamente nos vamos a centrar en la problemática de la cual ha nacido sobre todo la pandemia. La pandemia ha traído muchísimo desempleo. Queremos nosotros también saber y conocer cuál es la realidad de los otros países, cuáles han sido los mecanismos utilizados por otras naciones para combatir justamente la pandemia. Sobre todo España es un ejemplo grandioso para nosotros, primero porque fue uno de los que iniciaron con los casos y tomaron las medidas necesarias o medidas que trataban de permitir que el contagio disminuya. Entonces, eso también, nosotros evidentemente conocemos las distintas realidades, pero muchas de las acciones que ha realizado España nos van a poder servir a nosotros para implementar políticas públicas. En virtud de eso, nosotros también queríamos señalar que sobre todo con este trabajo estamos tratando de generar políticas y acciones que permitan una relación justa de trabajo. Entonces, como les decíamos, estos foros, estos diálogos que se han implementado ahora también con la ayuda de la academia y con ayuda de panelistas internacionales de suma importancia para nosotros, nos van a permitir llegar a ese objetivo. Entonces, nuevamente, Alfredo, muchísimas gracias por esta gran ponencia que vamos a recibir el día de hoy y estamos prestos siempre para escuchar y recibir todo lo que nos pueda ayudar a nosotros. Muchísimas gracias, Alfredo, bienvenido. Pues, hola, buenos días. Muchísimas gracias, Sharian Moreno, Yesae y María José. Muchísimas gracias al Ministerio de Trabajo de Ecuador por esta iniciativa y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en lo que será la ponencia que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Es para mí, para nosotros, como firma legal de servicios con un departamento laboral y una tradición tanto en España como en Europa, especialmente en España ya de muchos años, un auténtico privilegio y un honor poder estar aquí y ahora con todos vosotros. El objetivo de esta presentación
que vamos a desarrollar mi compañera Carmen Abad y yo durante los próximos minutos es, de una forma ágil, tratar de daros bueno, pues de compartir cuál ha sido la situación en España desde que el pasado día 14 de marzo de este año pues se declarara el estado de alarma que ya desde el mes de junio hemos dejado, pero no así un montón de medidas para mantener lo que es la propagación, evitar la propagación, perdón, del virus, medidas restrictivas sanitarias a nivel nacional, a nivel de todo el país, con un montón de decisiones que, bueno, pues generaciones como la mía y muchas otras, pues jamás habíamos asistido en los últimos más ya de 50, 40, 50 años en el país. Medidas que incluso, bueno, pues muchas de ellas tienen que ver con restringir derechos tan fundamentales como es la movilidad o como es la libertad en cuanto a poder utilizar espacios públicos o bueno, pues en cuanto a situaciones como tener que moverse en determinadas franjas y espacios durante muchos días. En este sentido, y como todos sabéis, la Organización Mundial de la Salud ya a finales de febrero declaró la situación del COVID-19, del coronavirus, comúnmente denominado como una situación de especial emergencia pública, emergencia internacional y situación de alarma, pero en muchos países, al menos en Europa, especialmente en España, pues entre ese momento en el cual la OMS ya advertía de una situación tan compleja y tan peligrosa que se avecinaba y el momento real en que se adoptaron medidas, pues probablemente pasaron un montón de días en los cuales lo que hizo es que tal vez cuando nos llegó la primera oleada, el primer gran impacto del virus, pues no estuviéramos lo suficientemente bien preparados y alertados, lo cual motivó que el 14 de marzo pues, se declarara esta situación ya de emergencia nacional, declaración de estado de alarma con un montón de medidas. En cuanto a lo que es mi parte, la parte un poco que os voy a tratar de explicar ahora, que es qué se ha hecho desde el punto de vista de legislación laboral, qué ha hecho el país desde marzo hasta ahora, simplemente me gustaría daros algún dato para que podáis observar y tener y saber cómo ha ido el cariz de los acontecimientos. Aquí, bueno, pues en primer lugar, a mí incluso se me hace ciertamente complicado recordar el mes de marzo porque, aunque temporalmente estemos hablando apenas de un periodo de 6 meses, lo cierto y verdad es que lo que hemos vivido es una intensidad en cuanto a la evolución de los acontecimientos y en cuanto a la evolución de las decisiones, tanto en materia laboral, sociolaboral, como en muchos otros campos, tan continuada que es difícil retrotraernos a aquel momento, ¿no? Y para que os hagáis una idea, estamos hablando que entre el día 14 de marzo y hoy, día 8 de octubre, se han publicitado nada menos que 24 normas nuevas y de las cuales más del 50%, estamos hablando más de 12, han tenido un contenido íntegramente laboral y de seguridad social. Quiero decir, en España, como todos saben, el estado del bienestar es un principio y una obligación, pero también y sobre todo un derecho de los trabajadores, y lo que se ha tratado en todo momento y por encima de todo ha sido de tratar de cuidar y cultivar a que este estado del bienestar ante esta situación de emergencia con una intensidad tan drástica en la situación económica no destruyera o por lo menos mantenga esos pilares desde el punto de vista social. Y para ello, el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo y Economía Social en España tuvo que tomar muchas decisiones muy relevantes y junto con el Ministerio de Sanidad se han erigido en los dos principales, digamos,
en los dos principales ejes y en las principales instituciones desde el punto de vista gubernamental que nos han llevado durante estos últimos 6 meses. Es obvio que la sanidad ha marcado cualesquiera decisiones, pero siempre ha habido ahí un componente laboral muy relevante. Y de hecho, el Ministerio de Trabajo ha estado subordinado al Ministerio de Sanidad, pero en muchas ocasiones siempre se han tomado las decisiones conjuntamente. En cuanto al resumen de medidas que yo quiero destacar y que creo que es de importancia global y que desde un punto de vista de un foro como este internacional es la esencia de lo que se ha hecho, yo destacaría 3 medidas y luego las desarrollaremos muy rápidamente para poder entrar en el debate y en el diálogo que estiméis. La primera parte de medidas, la primera batería, tiene que ver con todas esas medidas que se han adoptado desde el punto de vista del gobierno de flexibilidad interna por parte del gobierno de España para promover, mantener y el mantenimiento del empleo. Es decir, que ante la crisis económica que también va unida y anudada en España, estamos en un PIB de hasta 13 puntos por debajo de lo que se preveía y con datos históricos en el sentido de que ni siquiera en la guerra civil española que tuvo lugar entre los años 1939 y 1936 y 1939, ni siquiera hubo un retroceso económico tan grande, ni por supuesto en la crisis del 2008, ni en la anterior, ni en la del año 93. Esto está siendo algo totalmente de efectos descomunales. Pues ante esta situación tan drástica, el Gobierno de España lo que ha priorizado es que no venga acompañada de un índice de desempleo, de destrucción de empleo masivo. Y para ello, ¿qué ha hecho? Pues en un primer lugar, y las 3 medidas que voy a hablar, estas medidas de flexibilidad interna. En segundo lugar, voy a hablar de la regulación del trabajo a distancia, teletrabajo, que ha venido con ocasión de la pandemia. Y en tercer lugar, os daré unas pinceladas de las plataformas digitales tan ahora mismo internacionalmente atractivas, ¿no? Si son relaciones laborales o no, con ocasión de todo lo que está siendo Amazon, Deliveroo, lo que se llama la cuarta revolución industrial, las nuevas economías, las nuevas plataformas digitales, ¿no? Globo, Uber, Cabify, etcétera. Entonces, empezando por la primera, ¿qué 3 medidas a su vez se han tenido en cuenta para evitar destrucción de empleo? Pues mire ustedes, la primera, se ha legislado la obligación, digamos, de darle preferencia al teletrabajo. Es decir, cualquier tipo de compañía que por su sistema productivo pueda facilitar a los trabajadores durante esta situación de pandemia que puedan teletrabajar, tienen la obligación de hacerlo. Es un carácter preferencial legal. Es decir, no vale que las compañías, porque no tengan un nivel de productividad equivalente al que podrían tener en la situación pre-COVID, se puedan amparar en decir que no pueden ofrecer medidas de teletrabajo a los empleados. Es decir, cualquier tipo de compañía que pertenezca a un sector donde se pueda facilitar el teletrabajo, este debe ser prioritario, se le debe facilitar al trabajador y tiene que ser incluso un derecho del trabajador frente a cualquier otro esquema, como ahora veremos, que implique una suspensión de la relación laboral, lo que se llaman los ERTEs en España, tan conocidos expedientes de regulación de empleo temporal o suspensión del mismo. Esta sería la primera gran medida que se ha legislado y que ha derivado y ha mutado, o ha terminado, perdón, en que se haya legislado una ley, que luego hablaré de ella, que es la ley del trabajo a distancia. Dentro de sus variedades está el teletrabajo. En segundo lugar, la segunda gran medida que se ha tomado por el Gobierno de España en materia laboral para evitar la destrucción de empleo ha sido poner en marcha lo que se llama un plan Me Cuida. Un plan Me Cuida que básicamente está en vigor hasta el 31 de diciembre del año que viene y que tiene como ejes fundamentales el tratar de facilitar que los trabajadores y trabajadoras puedan conciliar su vida profesional con su vida personal y su vida laboral, su vida profesional y su vida familiar o personal, perdón. ¿Y esto cómo? Bueno, pues de alguna forma, sí, con ocasión de la pandemia, como nos ha ocurrido a muchos trabajadores, que hay obligación o no hay posibilidades de dejar a los niños, o tienes obligaciones familiares, cargas familiares,
con terceros o como ha ocurrido durante un montón de meses, desde marzo hasta septiembre, los colegios han estado cerrados, lo que ha legislado en España el gobierno es decir, oiga, mire usted, cualesquiera trabajadores que tengan cargas familiares hay que tratar de adaptarles su jornada de trabajo en su casa para que puedan compatibilizar su jornada de trabajo con sus obligaciones personales y familiares. De tal manera que si un trabajador venía en un horario ordinario habitual trabajando de 9 de la mañana a 4 de la tarde y ahora tiene necesidad de no trabajar, por ejemplo, de 9 a 1 desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde porque tenga que cuidar a sus hijos, porque no tenga la posibilidad de tenerlos con su pareja, con su cónyuge y no podían salir de casa hasta ahora, que sí que se han reanudado la actividad otra vez en los colegios, pues la ley lo que otorgaba a ese trabajador es, oiga, pues usted, su empresa le tiene que adaptar su jornada y usted podrá trabajar excepcionalmente durante este periodo de la pandemia de 3 de la tarde a 8 de la tarde, por ejemplo. Es decir, una situación que se llama de adaptación de jornada motivada por la crisis pandémica durante este periodo excepcional y extraordinario para facilitar la conciliación del teletrabajo con las cargas familiares o la vida personal, familiar, más que personal, perdón, es familiar, focalizado sobre todo en cuestiones familiares relacionadas, pues, como digo, con niños o con personas dependientes o mayores. Y el tercer grupo de medidas, que son las medidas estrella, ¿no?, que muchos de ustedes las habrán oído o leído en las noticias internacionales o en los diarios de similar, digamos, tirada, son los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Esto qué significa? Que el Gobierno de España lo que ha hecho es que para todas aquellas empresas que como consecuencia del virus, del coronavirus, su producción o bien se ha caído, pensemos en compañías turísticas, en compañías de cruceros, en compañías hoteleras, en compañías de transporte, que ha caído totalmente su producción o que se haya reducido sustancialmente y no puedan dar trabajo, no puedan dar carga de trabajo efectiva a sus trabajadores, pues lo que ha dicho el gobierno es, bueno, no pasa nada, durante un periodo de tiempo que todavía sigue en vigor, en principio hasta el próximo 31 de enero del 2021, se prevé la posibilidad de que en estas situaciones los trabajadores, a través de un expediente de regulación temporal de empleo que tiene una tramitación específica durante un tiempo determinado, puedan estar cobrando unas prestaciones por parte de la seguridad social. Estas prestaciones, los importes, estas prestaciones, para que os hagáis una idea, en España oscilan mensualmente entre el 25 y el 100% en función de los meses. Sí, entre el 25 y entre el 100% y el 25% de los salarios de cada mes. Pero para que os hagáis una idea, estamos hablando que el gobierno está subvencionando el salario durante este periodo de tiempo más o menos en un porcentaje medio de unos $1.000, unos 875 euros, algo así, $1.000 mensuales, que durante este periodo de tiempo la prestación pública por desempleo abona a los trabajadores. Y segunda gran medida, que las empresas, además que durante este tiempo, salvo que quieran complementar el salario de la gente en aquellas empresas donde los trabajadores ganaran más de este subsidio, las empresas durante este tiempo van a estar subvencionadas en lo que se llaman los costes de la seguridad social. Es decir, que las cuotas a la seguridad social que hay que pagar por los trabajadores en un porcentaje que va oscilando entre, que depende si los trabajadores las empresas tienen más o menos de 50 empleados. Sabéis que en España el 85-90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, es decir, de menos de 50 trabajadores. Se han legislado dos tipos de ayudas y en unas las exoneraciones van más o menos oscilan entre el 60 y el 80% de las cotizaciones de la seguridad social. ¿Esto qué ha permitido, señores? Esto ha permitido que durante todo este periodo de tiempo, con estas medidas, se evite hacer despidos masivos. Y la gran pregunta que todos tendrán es, bueno, muy bien, pero ¿y quién va a pagar esto? Bueno, pues en los presupuestos generales del Estado
en España, que actualmente se están tratando de elaborar, pues prevén que tanto las ayudas del Fondo Monetario Internacional, tanto de la Comunidad Europea como los propios presupuestos, pues muy probablemente el 90% de las previsiones, un porcentaje elevadísimo, se va a ir al gasto social para paliar todo lo que es el coste que está siendo este tipo de ayudas para evitar el desempleo masivo. Y por último, deciros que este tipo de ayudas además están vinculadas a una obligación, ¿no? Un compromiso, que es que yo gobierno te ayudo a ti empresa y pago y me hago cargo de estos costes sociales, pero tú a cambio no puedes despedir a los trabajadores al menos en un plazo de 6 meses desde el momento en que hayas dejado de percibir estas ayudas. Si incumples esto, la consecuencia o la penalización es que tienes que devolver al gobierno todas las medidas que haya percibido. En segundo lugar, el segundo gran bloque de medidas, y muy rápidamente, tiene que ver con la ley del teletrabajo. Esta ley ha entrado en España entrará en vigor el próximo 13 de octubre, se ha publicado el pasado día 22 de septiembre, y yo os diría que básicamente tiene 3 cuestiones importantes. La primera, que para que se considere un trabajador como teletrabajador, como trabajador a distancia, tiene que tener al menos un 30% de la jornada en este régimen, es decir, el 30% o más tiene que ser prestado desde su domicilio o desde cualquier domicilio alternativo, pero fuera de lo que es el centro de trabajo, es decir, no régimen presencial. Segundo, este tipo de ley es totalmente voluntaria para la empresa y para el trabajador, tiene que ser plenamente voluntaria y tiene que ser reversible. Cualquiera de las dos partes en un momento dado y con arreglo a lo que se pacte pueden preavisar y dejar de hacer el teletrabajo y volver al trabajo presencial. Y la tercera gran cuestión es que esta ley lo que prevé es la obligación por parte de las empresas de sufragar los costes que motiven el teletrabajo de sus empleados. Aquí es tan novedoso como que ni siquiera ha entrado en vigor y lo único que os puedo decir es que no se han dado importes, ni se han dado parámetros, ni cuantificaciones. Simplemente se ha dejado un poco al arbitrio de la negociación colectiva o de la individual para fijar esta sufragación de costes. Por deciros algo, el primer y gran convenio que se ha firmado en España y que ha regulado esto prevé una ayuda por mes y por teletrabajador de un importe aproximado de unos 35 dólares, más o menos. Y la tercera gran cuestión que yo os quería comentar de estos meses, que han sido 2 sentencias muy recientes del Tribunal Supremo, que como sabéis todos, y si no os lo refresco, es la máxima instancia en el ámbito jurisdiccional, social, laboral en España. Es el alto tribunal, el tribunal que ve y que crea jurisprudencia de obligado seguimiento por parte de los tribunales ordinarios y tanto territoriales como de primera instancia en España en el ámbito social. Pues el Tribunal Supremo en 2 sentencias muy recientes, una del 25 de septiembre y la otra, no, pero ya está casada en el Supremo, es de esta última semana de octubre también, hay una segunda ya, también son las 2 del Tribunal Supremo, aquí ponemos TSJ de Madrid, pero es Tribunal Supremo. Han decretado que las relaciones entre los riders y las compañías y las plataformas son de ámbito laboral y, por tanto, no son freelance, no prestan servicios por cuenta ajena y no pueden regularse al margen de la legislación y las obligaciones laborales que prevé nuestro Estatuto de los Trabajadores en funcionamiento desde el año 80. Esto básicamente, ¿por qué? Porque yo creo que es un tema global, internacional, que todo el mundo conoce, porque se ha considerado que los 2 requisitos fundamentales para que se considere una relación laboral como laboral por cuenta ajena, ajeneidad y dependencia, se cumplen. Y se cumplen por todos esos requisitos que aquí os ponemos y que os haré y os compartiremos, ¿no? Porque tanto en Globo como en Deliveroo, que son los 2 casos que ya han creado esta jurisprudencia, es extensible y extrapolable a Uber, a Cabify, a cualquier otro tipo de plataforma, lo que acaban concluyendo es que realmente las plataformas son verdaderos empresarios y que no se dedican solamente a poner en contacto al consumidor con el rider, sino que sirven de verdadero y real punto de encuentro hasta el tiempo que estas plataformas condicionan el trabajo, condicionan la remuneración y condicionan el desarrollo del profesional de los riders. ¿Por qué? Pues por todo esto que estamos diciendo, porque las plataformas prevén un sistema de puntuación que, dependiendo de que los repartidores trabajen en las horas
que a ellos, digamos, que con mejor, trabajen, los riders tengan mejor puntuación, pues cuanto mejor puntuación tienen, que te valora el cliente, más pedidos te da la plataforma. Además, si el rider dice que va a estar disponible durante un X tiempo y luego en ese X tiempo no hace los repartos, eso le penaliza. Además, la infraestructura y los materiales los pone las propias plataformas. Que es esencial, los vehículos, aunque sean bicicletas, ¿no? Los teléfonos, la infraestructura, los GPS y demás. Porque los horarios, por mucho que se dispongan y se elijan por los trabajadores, lo cierto y verdad es que si dentro del horario elegido por trabajador no se atienden los pedidos, se penaliza. Porque los criterios organizativos también lo fija la plataforma. La plataforma te dice cuánto tiempo tienes que utilizar para entregar el servicio, cómo tienes que actuar e incluso te prohíbe utilizar merchandising que en algún momento dado vaya en contra de lo que es la propia plataforma, ¿no? Luego hay una geolocalización absoluta. En todo momento estás controlado por la plataforma durante la prestación del servicio. Y por último, fijaros hasta qué punto hay un condicionamiento de las plataformas en España, insisto, esto no tiene por qué ser igual en otros países, pero el funcionamiento aquí sí es así, que incluso las propias pagos de cualesquiera pedidos que luego el rider lleva a casa del cliente, los hace con una tarjeta de la empresa, de Glovo en este caso, y que es la plataforma. Por todo ello, al final, la conclusión es que este tipo de prestación de servicios es de carácter laboral y, por tanto, bueno, pues era algo que ya se veía venir hace tiempo y es algo que, desde luego, está condicionando mucho bueno, pues, en primer lugar, un mayor aterrizaje de todas estas compañías, plataformas o startups con proyectos empresariales, pues en muchos casos atractivos, incluso no deja de ser una penalización, en cierto modo, para grandes inversiones que se estaban previendo en España de compañías que tenían proyectos vinculados, anudados a estas plataformas. Pero, por otro lado, lo que, digamos, el Tribunal Supremo español lo que ha visto es que esto podría al final desembocar, dado el cambio que está habiendo global en cuanto al trabajador del siglo XXI, XXII, no tiene nada que ver con el trabajador que conocíamos hasta el modelo de trabajador de hasta ahora, pues no deja de ser abrir, o podría dejar de ser abrir a lo que es un gran agujero en cuanto a los ingresos del sistema de seguridad social, la posibilidad de que todos este tipo de riders o prestación de servicios no estuviera sujeta al ámbito laboral. Y esto es un poco el resumen que he querido hacer de mi ponencia. Me he excedido, creo, un poquito el tiempo y a partir de aquí, Sariam, Yesae, María José y todos y cada uno, pues quedo a vuestra entera disposición para coloquio o para cualquier cuestión que estimen. Muchas gracias, Alfredo. Realmente ha sido una información valiosa. Creo que tenemos todos claro que el virus del COVID, los efectos que generó esta pandemia nos tomó a todos los países de sorpresa y es por eso que es muy enriquecedor realizar estas dinámicas que nos permiten intercambiar conocimiento, conocer lo que se está realizando en otro país y comparar con lo que nosotros hemos hecho, compartirles a ustedes y enriquecernos de esa forma. En ese sentido, voy a concentrar las preguntas de las personas que nos están viendo y un poquito voy a llevar el conversatorio para que nos vayas aclarando con mayor especificidad los temas que te los voy a proponer. Quiero comenzar con algo. ¿Cómo equilibrar, cómo sugieres tú que con todo lo que nos expusiste de la llegada del teletrabajo, como una medida ya no únicamente de respuesta frente al COVID, sino aparentemente como un cambio de cultura en la forma de prestar los servicios por parte de los trabajadores, ¿cómo sugieres tú que se aterrice ese derecho a la desconexión? Eso que tú nos comentabas, que del nivel de importancia de equilibrar la vida personal y familiar con la vida laboral. ¿Qué medidas crees que en España han funcionado, en Europa y que se puedan sugerir? Porque muchas de las quejas que existen actualmente, no solo en nuestro país, sino a nivel regional y en otros países, es que cuando tú vas a la oficina, tienes muy delimitado tu horario de trabajo, timbras, tenías metodologías muy específicas para registrar la asistencia, pero ahora, como tenemos una conectividad prácticamente permanente, hay países que ya se han adelantado en regular el derecho a la desconexión. En Ecuador existe una disposición normativa que ya genera los parámetros de delimitar la jornada laboral cuando estás trabajando desde tu casa, desde un coworking, desde cualquier parte. Pero ¿cómo sugieres tú que logremos avanzar en esa normativa
y en la práctica y aplicación de la misma. Gracias. Pues mira, vamos a ver. Yo creo que mi experiencia, nuestra experiencia y un poco lo que estoy observando ya en esta legislación laboral COVID efímera pero no fugaz, porque efectivamente hay muchas cuestiones que han venido para quedarse. Yo el primer gran mensaje que daría es que creo que legislar temas estructurales o convocación de futuro indefinido en situaciones de emergencia creo que no es tal vez lo más adecuado. Creo que, por ejemplo, aplicando a nuestra ley del trabajo, yo creo que cualesquiera medidas que tengan que ver con el ámbito laboral para tratar de evitar, de contener los efectos de salud de la pandemia y laborales como consecuencia de la crisis económica, debe ser una legislación laboral extraordinaria, acotada a esta situación, en la cual creo que todas las instituciones, todos los agentes, incluso sociales, empresariales, institucionales, todos y cada uno deberían de empujar en una misma dirección, que es tratar de salir de esta situación de la forma menos mala posible, porque a nadie se nos escapa que los efectos adversos que está teniendo pues son muy intensos de manera global. Entonces, primer mensaje, yo soy partidario de que no se legisle en caliente ni que se legisle en cuestiones indefinidas o de futuro durante una situación excepcional, que en España se ha hecho con el teletrabajo y creo que al final lo que ha producido es que la ley no está siendo bien acogida ni está siendo probablemente, no está teniendo esa calidad técnica ni está respondiendo a esas necesidades que creo que con vocación de futuro vamos a tener el trabajador del siglo XXI, ¿no? En segundo lugar, la desconexión digital es algo que en España ya está también en vigor. Está en vigor desde el diciembre del 2018. Entró en vigor al amparo de una ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. En concreto, hablo de memoria, en su artículo 88. Y, por tanto, en España ya está legislado el derecho a la desconexión digital, el derecho a la desconexión de los trabajadores. Yo creo que, es más, en España, a raíz un poco de esta evolución que ha tenido la conectividad y la propagación de la tecnología, se han diagnosticado y están saliendo enfermedades nuevas que antes no existían, pues la fatiga tecnológica, temas que tienen que ver, enfermedades que tienen que ver con los ojos, que antes no se daban tanto, lesiones musculares anudadas a tantas y tantas horas en posiciones a veces no muy recomendables teletrabajando. Entonces yo creo, fijaros que ¿cuál es el equilibrio? Yo creo que es un conjunto de dos cosas. En primer lugar, creo que tiene que haber una educación cultural, laboral, para tratar de educarnos entre todos y tratar de alguna forma de empezar a ya llevar al ámbito personal, al ámbito del teletrabajo, un determinado horario de trabajo, porque teletrabajar no significa estar 24/7 disponible, y eso debería de ser así. Lo que pasa es que la pandemia ha sido distinto por unas situaciones institucionales, pero eso necesariamente tiene que ser así. Para que esto sea así, hay dos formas de hacerlo. Una es más transitoria, más lenta y probablemente menos eficaz. Otra, para mí, es más eficaz, pero es más lenta. La primera es imponer y la segunda es convencer. Imponer significaría tanto como obligar a que las políticas de desconexión digital vía negociación colectiva pues prevean ya by law, por ley, que todas las compañías fuera de lo que sea su periodo ordinario de prestación de servicios tengan la obligación de que los servidores desconecten directamente los dispositivos de los trabajadores, salvo excepciones honrosas. Estas son cosas que en España, en algunas compañías multinacionales, recuerdo ahora una francesa y otra española, ya se está haciendo. Hay compañías que desde las 7 de la tarde de un día hasta las 9 de la mañana del día siguiente, el servidor para y, salvo personas muy puntuales, no se lanzan correos.
¿Problema de esto? Bueno, pues que España es un país con muchísima pyme y que creo que equilibrar por esta vía de la imposición al final no sería una cuestión útil. ¿Convencer? Pues yo creo que hay que tratar de buscar políticas en los convenios colectivos que apliquen a las empresas donde se obligue a una desconexión digital y además a través de los sindicatos se persiga que se logre y que realmente se haga. Muchas gracias, Alfredo, por tu respuesta. Como bien indicas, es importante encontrar este equilibrio en la parte laboral y personal, porque si no, una medida o una política pública puede volverse insuficiente e ineficiente en su aplicación. Quisiera pasar a la siguiente pregunta que aglutina las inquietudes de varios de los espectadores que nos están acompañando, y es de conocimiento mundial que las plataformas, que Uber, Cabify, han tenido mucho tiempo más que en América Latina en el mercado europeo. Como tú bien nos indicaste, existen inclusive fallos jurisdiccionales relacionados a las controversias y a la naturaleza jurídica que se le ha dado a estas plataformas. ¿Cómo podrías tú resumir las medidas que deberían tomarse para que los trabajadores autónomos, que entendemos esta figura existe en España, en Ecuador no la tenemos normada como tal, más bien los trabajadores que en España podrían considerarse autónomos, pertenecen en el Ecuador a un mercado laboral informal, accedan a la seguridad social? Porque hemos visto que en caso, por ejemplo, de una pandemia, todas las medidas de salud, de seguridad social y los beneficios han sido insuficientes. Entonces, ¿cómo poder dar protección a todas las personas que pertenecen a este sector, que ustedes en España tienen años de ventaja respecto a lo que nosotros estamos viviendo y todavía no lo estamos tratando, pero estamos seguros que en los próximos meses o años comenzará a requerirse una política pública que norme esto, versus la inversión extranjera que es tan importante para la generación de empleos? Porque nos ha dicho los casos que se han llevado a cabo en varios países, que cuando tú regulas demasiado o cuando tratas de imponer márgenes muy rígidos a las relaciones derivadas de estas plataformas tan sui generis, la inversión extranjera se va. Las empresas que manejan las plataformas prefieren migrar a enfrentarse a una política pública rígida. Pero ¿cómo buscas ese equilibrio con los derechos de las personas, al menos en materia de seguridad y salud, o los temas básicos que deberían cubrirse por parte de estas empresas? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, pues a ver, lógicamente esta es una cuestión compleja, pero yo creo que, fijaros, yo creo que la primera gran medida, ese mercado informal que ya más que ahí existe en Ecuador, que aquí ya pues efectivamente no es tan informal, yo creo que la primera gran medida es en España, todas estas medidas de ayuda social que os he contado antes, no solamente estaban o han estado focalizadas y encaminadas para los trabajadores conocidos como regímenes laborales ordinarios, trabajadores laborales por cuenta ajena, sino que también se han dotado a los trabajadores autónomos. Es decir, han sido unas ayudas que han cubierto todos los espectros, no han discriminado o disgregado ningún colectivo, digamos, dentro de lo que se llama la población activa. Lógicamente, las coberturas dependen de las cotizaciones y probablemente los trabajadores por cuenta ajena hayan tenido una cobertura social algo mejor que los autónomos, que no hayan cotizado en iguales importes, pero han tenido cobertura social, han tenido protección y han podido acceder a las mismas medidas y, por tanto, tener ingresos extraordinarios del gobierno. En segundo lugar, yo creo que lo primero que hay que hacer es cada vez más tratar de equilibrar los derechos entre los trabajadores autónomos y los trabajadores laborales por cuenta ajena. Eso sí, con principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Y esto lo que significa es que si un trabajador es autónomo, es freelance y por tanto tiene él que cotizar de sus ingresos a la seguridad social, pues tiene que ser consciente de que en función de las distintas posibilidades que le otorga el sistema, cuanto más aporte, más va a recibir en materia de protección social, que es lo que pasa en España ya desde hace muchos años, y que lo que hace es equilibrar y equiparar a que los autónomos tengan los mismos derechos sociales y laborales
que tienen los trabajadores por cuenta ajena desde el punto de vista de sanidad, desde el punto de vista de desempleo, desde el punto de vista de acceso a formación profesional o cualesquiera prestaciones de la seguridad social. Lógicamente no tienen indemnización porque no son empleados y no tienen exactamente lo mismo, pero sí que tienen estas ayudas. En tercer lugar, que es lo que en España no se ha hecho y esta ley de plataformas que está por desarrollarse yo creo que va a tener que abrir, es que los autónomos probablemente lo que hay que hacer es fomentar y ayudarles con unas tasas de seguridad social, unos costes sociales mucho más bajos, al menos hasta que puedan alcanzar un nivel de ingresos mínimo, para que no les suponga un lastre estar como autónomos, para que siga siendo competitivo esos autónomos para estas plataformas y a la vez a las plataformas les interese tener los autónomos y los autónomos trabajar para las plataformas. Entonces, bueno, pues probablemente haya que hacer tarifas planas, por ejemplo, y tal vez un autónomo, un freelance, si tiene una relación laboral rider y tiene unos ingresos de menos de, me invento, $300 al mes, pues habrá que hacerle una cotización ajustada a lo que él ingresa y en vez de ser el ingreso mínimo, que en España son 300 euros, pues tendrán que ser 30. Pero es mejor 30 que nada y con eso seguirá siendo atractivo para las plataformas y para los riders seguir colaborando, ¿no? Y en cuarto lugar, yo creo que las plataformas, efectivamente, y la inversión necesariamente se va a tener que acabar entendiendo. Al final las inversiones, las empresas lo que quieren es tener ingresos, las empresas están para tener resultados y las economías también tienen bueno, pues que al final llegar a un punto de encuentro, ese equilibrio que hay entre el principio de libertad de empresa, el capitalismo, la economía liberal y por otro lado los derechos sociales, el estado del bienestar y de alguna forma esa seguridad social que tienen que tener los trabajadores. Y estamos condenados a que con el tiempo tenga que llegar a un punto de encuentro que yo creo que en España va a ser una ley que será la ley de las plataformas digitales, en el cual yo formo parte de ese grupo de trabajo y que a raíz de estas sentencias ya se ha puesto en marcha y que probablemente os pueda decir algo en los próximos meses. Perfecto, nos encantará conocer los avances, Alfredo. Ahí lo que quisiera aprovechar también este espacio es para agradecer a la Universidad Central del Ecuador y a la docente que nos han asignado de la Facultad de Derecho, la doctora Solimar Herrera y los estudiantes Carlos Sáez y Diana Briones, quienes están levantando una memoria técnica, académica de todo el evento que se está realizando para compartirlo igual en nuestros portales y para elaborar la hoja de ruta que nosotros vamos a tener como producto de Juntos por el Trabajo. Entonces, toda esta discusión técnica que le estamos realizando va a quedar evidenciada y estaremos muy encantados de compartirte esto. Quisiera seguir un poco más con un par de preguntas, Alfredo, que todavía tenemos tiempo y las preguntas son bastantes. Como vemos nosotros ahorita, el teletrabajo es una modalidad que vino para quedarse, pero el teletrabajo requiere de forma obligatoria una infraestructura tecnológica individual para cada uno de los trabajadores que va a estar prestando estos servicios. ¿Cómo se puede conectar esto con el desarrollo general de la población cuando sabemos que existen muchos países y muchos espacios en que la brecha de infraestructura tecnológica todavía es muy amplia? Entonces, ¿cómo estas medidas como el teletrabajo no van a promover que la desigualdad y el desarrollo de un mercado laboral sea más equitativo y justo, como nos decía la viceministra al inicio? Cuando buscas como gobierno que tengas relaciones laborales justas y un desarrollo equitativo, ¿cómo haces que una medida así no dispare el desarrollo de solo el sector que tiene acceso a esta infraestructura y el sector que todavía no lo tiene se vaya quedando por detrás? Bueno, a ver, la pregunta es muy pertinente, muy y muy útil y la respuesta que yo os voy a dar aquí es pues un poco en línea con lo que he vivido y estamos viendo en España. Yo pienso y creo firmemente que los gobiernos, todos los gobiernos en cualesquiera países y sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Tienen que hacer un esfuerzo importantísimo por tratar de llevar una red de fibra óptica, una conectividad a todos los lugares. Yo, claro, en Europa y especialmente en España, para que os hagáis una idea, probablemente este dato mucha gente no lo sepa,
España tiene un desarrollo de conectividad, un desarrollo de fibra óptica superior a la suma de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. O sea, este dato es increíble. O sea, España, durante la pandemia, compañías, como bien sabéis, Telefónica es nuestra compañía estrella en materia de telecomunicaciones, han salido muy fortalecidas socialmente porque afortunadamente somos un país muy privilegiado en este sentido. En España, en todo y cada uno de los reductos del país, llega la conectividad y llega una conectividad buena. Yo diría que entre notable, alto y sobresaliente. O sea, llega una... Entonces, claro, esto es un privilegio y ya vinimos... Entonces, ¿por qué? Porque los gobiernos españoles de los últimos ya 15 años, no 4, ni 3, ni 5, han venido haciendo un montón de desinversión para promover que a todos los lados le llegue la red. Y yo lo que creo es que cualesquiera gobiernos que quieran de verdad ayudar a que sus poblaciones se desarrollen, tengan un nivel cada vez cultural, educacional e intelectual mejor, que creo que es lo que realmente lleva a todo el mundo a la libertad, la educación, el acceso a la cultura, a la educación, y creo que Internet en esto o la conectividad es fundamental. Entonces yo creo que aquí, más que un tema laboral o solamente, esto no es un tema laboral, es un esfuerzo de los gobiernos, un esfuerzo gubernativo, social, tendría que haber un clamor para que esa conectividad pueda llegar a todos los lados o cada vez más a más lados y de mejor calidad en Ecuador. Creo que no se debería de tolerar en estas alturas en las que estamos de siglo y de era ya más que contemporánea, no se puede tolerar que los gobiernos no doten a sus ciudadanos de algo que a mí, honestamente, me parece que a día de hoy es un derecho fundamental. O sea, el derecho fundamental a poder conectarte, ver, escuchar, leer, ver y al fin y al cabo, pues ilustrarte, ¿no? Esto me parece absolutamente esencial. No concibo otra forma de funcionar en este nuevo mundo. Por tanto, a partir de ahí, pues ya eliminas esas eventuales discriminaciones por razones efectivamente de lugar de donde vives, de si tienes acceso o no tienes acceso, temas que son pues probablemente muy ya arcaicos y que deberíamos de tratar de superar. Entonces ahí lo que yo pediría es una ayuda extraordinaria en el sentido gubernamental para que pongan todas las medidas para hacer ese desarrollo. Gracias, Alfredo. No sé si puedes ampliar un poquito tu pregunta enfocado en cómo el teletrabajo se vincula con las personas con discapacidad. Te pregunto porque tenemos muchas inquietudes de esto y hay personas que tienen un determinado tipo de discapacidad, por ejemplo, discapacidad visual o discapacidades auditivas, que limita aún más el acceso. Entonces, si es que en España han tenido alguna experiencia enfocado a cómo esta nueva modalidad involucra el desarrollo de las personas que pertenecen a grupos vulnerables. Pues mira, yo personalmente no he tenido mucha experiencia, pero en España me consta que fundaciones como la ONCE, fundaciones importantes en materia de ayuda a discapacitados, han estado tratando de coadyuvar y llevar a los hogares de esta gente con discapacidades formación a través de distintas herramientas tecnológicas o dispositivos e infraestructuras varias, cursos de formación, como han podido, dependiendo de las discapacidades concretas de los distintos colectivos, para poder tratar de suplir esa imposibilidad de acudir presencialmente a los centros especiales de empleo o a los centros digamos, a las fundaciones, ONGs, más bien fundaciones, perdón. Dicho esto, os diré, yo pienso que esto es un tema de políticas activas de empleo, de darle contenido, formación y desarrollar herramientas que existen y ya muchas. Ya sabéis que la tecnología hoy por hoy va mucho más avanzada que incluso la realidad. Quiero decir que hay experiencias y proyectos innovadores y avanzadísimos
para ayudar a estos colectivos, y yo creo que tiene que ver con, pues, también con un eje que debería ser principal dentro de las políticas activas de los gobiernos en cualesquiera países que existan, tratar de bueno, pues de tener, de dedicar ayuda o dedicar unos recursos y tratar de forma inapelable, inexorable, tratar de ayudar a estos colectivos, ¿no? Yo creo que eso, insisto, es más bien un tema de declaración de principios y un tema de política activa. A partir de ahí, medidas concretas que yo os pueda decir, pues lamentablemente, más allá de cursos de formación que me consta con determinada gente e incluso mucha atención, ha habido durante la pandemia muchísima atención psicológica por parte de muchas compañías sanitarias han habilitado muchísimos teléfonos de ayuda al ciudadano, y dentro de los seguros de salud, que ya en España, además de la seguridad social, se estila mucho tener seguros privados médicos, son muy competitivos. Muchos de ellos tienen ya servicios, digamos, psicológicos, psiquiátricos, de ayuda y de atención al ciudadano, y me consta que a través de esta vía, pues muchas compañías también han podido ayudar a estos colectivos. No, muchas gracias, Alfredo. Quisiera darte más bien un par de minutos para las palabras de cierre con las conclusiones, pidiéndote que las enfoques en cómo todos estos retos que estamos viviendo deben conjugarse para no lograr una regresión de derechos de los trabajadores, a que más bien logremos un desarrollo equitativo y conjunto hacia un mercado laboral con relaciones justas de trabajo, y a que el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo y las entidades competentes, puedan fiscalizar de forma correcta todas estas nuevas medidas que la cuarta revolución industrial, la pandemia, nos han puesto por enfrente. Entonces, quisiera que estos 2 minutos de cierre nos enfoques con estas conclusiones, y no dejar de agradecerte por tu participación, la de tu equipo, la de la Universidad Central y de todos los participantes. Pues muchísimas gracias de nuevo a vosotros por la iniciativa. La verdad es que compartir estas reflexiones con todos y bueno, pues con visiones probablemente iguales, aunque estemos en contextos y en lugares tan distanciados, ¿verdad? Pues hace ver que al final los problemas son mucho más parecidos de lo que la gente piensa, y que no por el hecho de estar en lugares distintos son diferentes, ¿no? Yo lo primero que creo es que ante situaciones extraordinarias, siempre lo aplico a una máxima al trabajo, que ante grandes retos, ante grandes situaciones, hay que dedicar recursos extraordinarios. Entonces, yo a mí lo primero que me gustaría deciros es que yo creo que estamos en un tiempo y una época que no debería dar lugar al oportunismo ni al ventajismo. Creo que en este tipo de situaciones todos deberíamos de coadyuvar para tratar de salir de la mejor manera posible. Cuando digo todos, son gobiernos, instituciones, agentes sociales, empresariales, ciudadanos. Yo creo que soy una persona que creo firmemente en que el trabajo en equipo, y el que ante situaciones relevantes como es esta, lo primero hay que tratar de remar y trabajar todos en una misma dirección. Y por tanto, a veces en España ocurre que, bueno, pues por distintas circunstancias estamos viendo que lamentable y desafortunadamente hay pues no sé, determinadas declaraciones, o que no quiero tampoco, por supuesto, personalizar, o actuaciones que están tratando de buscar o hacer de esta situación algo oportunista. Yo creo que esto es lo primero que hay que rechazar frontalmente y reflexionar de ello. En segundo lugar, pensamos que para tratar bueno, pues de alguna forma de salir adelante, yo creo que hay que tener también, evitando esa regresión de derechos, yo creo que hay que adoptar decisiones con tranquilidad. Hay que pedir también a todos y buscar una cierta
digamos, no ver todo en clave cortoplacista, no ver todo en clave pesimista, no ver todo en clave victimista. Oye, al final cada generación, por distintas circunstancias, unos unas cosas, otros otras. Desde luego, esto es una cosa muy dura, que nos está afectando, que está arrastrando muchísimas muertes, muchísimos contagios, pero qué duda cabe que hay cosas muchísimo peores, como podría ser o como ha sido guerras mundiales que hemos tenido. Con lo cual, yo creo que también me gustaría en este sentido relativizar un poco las cosas y dar un mensaje de optimismo a la gente y decir, oye, pues si ahora nos viene una etapa de cuidarnos un poco más o de no hacer determinadas cosas o hacerlas de otra manera, pues afortunadamente no pasa nada por volver durante una temporada o potenciar más determinados principios y valores tan sencillos como si me permitís, estar con la familia, leer o buscar otro tipo de cosas que eviten situaciones o comportamientos que coadyuven a que esto sea peor de lo que es. Entonces yo, un mensaje de tranquilidad. Y tercero, nosotros lo que yo pienso es que esto no tiene por qué ser en absoluto una regresión de derechos. Al contrario, creo que lo que hay que hacer es sacar las cosas buenas de esta situación tan compleja. Y una de ellas tiene que ser necesariamente que, bueno, pues fijaros, que en España, señores, antes de la pandemia, en el previrus, había un porcentaje de teletrabajo del 4%. Ahora mismo estamos en porcentajes del teletrabajo del 40% y creemos que después de la pandemia va a quedar en el 20%. Pues ya hay una cosa buena que vamos a sacar de todo esto y es que siendo igual o más deficientes, la gente puede compatibilizar y hacer un híbrido entre trabajar en la oficina, trabajar en su casa, que además la vida en el día a día es hasta más atractiva porque es más distinta, compartes espacios, compartes tal, tienes días para unas cosas, días para otras. Creo que al final eso hace que la gente esté más motivada y trabaje mejor y sea más eficiente. Entonces, yo lo que pienso es que en absoluto tiene que haber esa regresión y que lo que hay que hacer es evitar que a través, y vuelvo al punto 1 del oportunismo, se trate de llevarnos a los trabajadores hacia una mayor penalización. Yo creo que de esto hay que salir más solidarios, probablemente hay que pasar una época más moderada, más, digamos, menos expansiva, pero no por ello tiene que ser mala y en la cual la gente se pueda seguir autorrealizando y desarrollando. Yo creo, no me cabe duda, que dentro de 10 meses estaremos en una situación totalmente distinta y que muchas cosas de las que han venido, aunque sean efímeras, no serán, aunque sean efímeras o fugaces, no van a ser efímeras, perdón, no van a ser fugaces y que no, insisto, por dar un mensaje final, yo creo que de aquí saldrán solamente para los trabajadores, trabajadoras, cosas buenas y en general para la sociedad, porque nos tenemos que ocupar todos y cada uno, esto no es un tema de gobiernos, es de ciudadanos, de que sea así y por tanto de que al final todos tratemos de conciliar mejor, de conciliar más vida laboral con vida familiar o personal y al final tener más tiempo para tu vida también, para hacer otras cosas que al final redunde en mejor y mayor calidad de vida y por tanto de felicidad. Y con esto termino. Muchas gracias, Alfredo. Quisiera dar la palabra a nuestra viceministra, Sharian Moreno. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Yesae. Bueno, efectivamente coincidimos con muchas de las palabras del cierre que había manifestado Alfredo. Sobre todo, como Ministro de Trabajo, hemos visto que estos diálogos, de que los hemos denominado Juntos para el Trabajo, adicionalmente de que nos permitan crear políticas públicas para generar relaciones de trabajo justas, nos permiten y nos han permitido dar justamente este mensaje positivo de que todos, a pesar de las adversidades, y sobre todo como ecuatorianos hemos tenido algunos foros vivenciales donde hemos tenido ejemplos de ciertos empresarios, de ciertos artesanos, de varios sectores sociales que nos han demostrado que por lo general, todo ante las adversidades, hemos visto a la pandemia como una oportunidad para salir adelante. Entonces, en este sentido, justamente a raíz de esto y de las oportunidades y de cómo ha cambiado el mundo y el Ecuador, y ustedes con todos los ejemplos que nos han dado al día de hoy, hemos visto que las coincidencias son mucho más que las diferencias, estando incluso tan lejos, y eso precisamente nos ha permitido a nosotros crear normativa que trate de acercar a estas posiciones distintas. Entonces, por ejemplo, el teletrabajo
justamente emitimos un acuerdo ministerial recién donde ya establecimos las horas de desconexión, el derecho a la desconexión, sobre todo lo que habíamos hablado con ustedes, y es mucho de lo que hemos tenido que aprender, pero coincidimos que no es un tema solamente del gobierno, no es solamente de las políticas públicas que se generen, porque se las ha dado, nosotros hemos despedido, hemos incluso emitido muchos seminarios, muchos conversatorios con distintas personas para que comprendan un poco el sentido del teletrabajo, que no puede ser abuso de lado y lado, hay que admitir que hay abuso de lado y lado, y eso es justamente lo que hemos tratado de hacer, generar políticas públicas que rompan estos esquemas. Pero creemos que al no ser solamente un tema de políticas públicas y de gobierno, es la corresponsabilidad ciudadana. Entonces, tenemos que igual en la casa organizarnos, tratar de conciliar la vida familiar y la vida personal. Creo que se ha demostrado en esta pandemia que sí se puede. Hemos visto que las mismas barreras y los mismos desafíos tenemos nosotros como aquí en Ecuador, como ustedes en España, y cosas que tratamos de seguir avanzando. Ustedes nos hablaban de los temas de las personas con discapacidad que están ustedes tratando de aún solventar. Hay cosas que efectivamente en la pandemia surgieron y que estamos poco a poco tratando de salir, pero necesitamos también de la colaboración de la ciudadanía y eso es importante, sobre todo para evitar más contagios y poder implementar las políticas que se generen. Como les decía, el Ministerio de Trabajo estamos tratando de generar relaciones justas de trabajo, solidarias, y sobre todo ahora que hemos visto a nivel nacional, a nivel mundial, que la pandemia ha visibilizado aún más estas desigualdades, es importante que nosotros trabajemos en beneficio y en pos de que todo esto se vire un poco lo que ha venido pasando. Entonces, complementando solamente lo que habías mencionado, Alfredo, primero agradecerte infinitamente por tu exposición magistral, los comentarios de las personas no dejan de venir y felicitarte una vez más, felicitar a su equipo, porque en realidad hemos visto el trabajo que se ha hecho y para nosotros todo esto, como había bien mencionado Yesae, agradecer a la Universidad Central del Ecuador, que el día de hoy va a ayudarnos con el tema académico para nosotros poder realizar las políticas públicas que nos ayuden a tener unas relaciones justas y equitativas de trabajo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y le doy la palabra a María José. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministra. Muchas gracias, Alfredo. Realmente este foro ha enriquecido mucho la discusión de hacia dónde vamos y cuál debe ser el enfoque para el futuro del trabajo en el país. Los invitamos a todos a ser parte de los siguientes diálogos de Juntos por el Trabajo, ingresando a la página web del Ministerio del Trabajo www.trabajo.gov.es/encuesta. Ahí podrán dejarnos sus comentarios, ideas, opiniones y también pueden dejar sus comentarios en el correo juntosporeltrabajo@trabajo.gov.es. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber presenciado este foro y los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros. Damos por terminado el foro Impacto del COVID-19 en el mercado laboral. Buenos días con todos.